Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. Estoy leyendo la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículos 12 y 13. Luego vamos a leer el versículo 26 y 27. Dice la palabra de Dios, siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Bendito sea el Señor, dice el versículo 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Bendito sea el Señor. Te adoramos y te exaltamos, Señor Jesús. Estaba meditando en esta palabra y me doy cuenta que en estos tiempos postreros, en estos tiempos últimos, somos tan atacados, somos puestos en desánimos, en enfocándonos en otras cosas materiales, las cuales no lo llevarán a ningún lado. Por eso escribí hoy esta palabra para la gloria de Dios. Dice que en muchas ocasiones dejamos que algunas cosas negativas ataquen nuestra vida espiritual y física, como el desánimo, los afanes de la vida, falta de disponibilidad para hacer las cosas de Dios, por supuesto, y el acomodamiento y otras cosas más. Por eso dice que el versículo, por lo cual levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas. Hoy en día nosotros somos más atacados que nunca. Somos más atacados. ¿Por qué? Porque usted y yo queremos hacer la voluntad de Dios. Y estamos en los postreros tiempos, en los últimos días de este mundo. Se están dando los señales y así salen estas cosas. Pero a veces nosotros abrimos puertas para que estas cosas entren a nuestra vida espiritual. Hay momento hoy, un momento de confusión, un momento de incertidumbre, mas nosotros no tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de la tierra que están pasando, sino en las cosas de arriba, en el cual el Señor Jesucristo dijo, no pongáis la mirada en las cosas de abajo, sino poner la mirada en las cosas de arriba. Bendito sea el Señor. Por eso, cuando perdemos ese enfoque, pongamos ese enfoque en Dios, en Cristo Jesús, por causa de las cosas que están aconteciendo a nuestro alrededor, entran estas cosas a nuestra vida espiritual. Mas Jesucristo dijo, es necesario que todas estas cosas pasen o acontezcan, pero no se turbe nuestro corazón, dice en San Juan capítulo 14, 1. Entonces, y el Señor hablaba en Mateo 24 que era necesario que pasasen todas esas cosas, pero nosotros no teníamos que, que ah, como dije, turbarnos o ver esas cosas tanto que nos afecten, sino seguir adelante, seguir marchando y caminando en el Evangelio que es poder de Dios. Pero muchas veces nosotros abrimos esa puerta, esa ventana al mundo, observando las cosas y nos entra muchas cosas negativas a nuestra vida espiritual y física que nos sostiene, que nos para de hacer la voluntad de Dios. Por eso viene el desánimo cuando vemos estas cosas que tenemos que verlas, pero no ponerlas en nuestro corazón, ni en nuestra mente, sino que
pasan las cosas, usted y yo conocemos que estamos en los postreros tiempos y estas cosas tienen que acontecer, como dice nuestro Señor Jesucristo, y así que por esa causa que no venga el desánimo en nuestra vida, sino vamos a buscar más de Dios, vamos a buscar su presencia más y más. ¿Por qué? Porque el desánimo nos aleja de la presencia de Dios, porque le ponemos mucho enfoque en las cosas que están pasando. También vienen los afanes de la vida. Aún estamos viviendo y sabiendo que estamos en los postreros tiempos, en los postreros días. Estamos en principio de dolores y nos afanamos tanto en las cosas materiales de este mundo, sabiendo que un día volaremos, muy cercano, volaremos a la patria celestial. Esa es una trampa. No tenemos que afanarnos de las cosas de la vida. Tenemos que vivir la vida como si fuese el último, dice la palabra de Dios. No los afanemos por adquirir tantas cosas materiales, porque si morimos, todo eso va a quedar aquí. Entonces es mejor buscar las cosas que permanecen para siempre. Dice el Señor en su palabra: haced tesoros en los cielos y no en la tierra. Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las cosas serán añadidas a nuestra vida espiritual, a nuestra vida física. Él conoce nuestras necesidades, así que no los afanemos en las cosas del mundo, que no venga el desánimo a nuestra vida, porque hoy como nunca tenemos que tener nuestra antorcha encendida, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos peligrosos, en tiempos difíciles, en los tiempos últimos de este planeta. Estamos en el principio de dolores, donde es un tiempo de preparación para poder ir soportando y creciendo en las cosas venideras que vienen. Cosa buena no le viene a este mundo. Así que nosotros sabemos, por eso tenemos que fortalecernos en el Señor Jesucristo todo el tiempo. También viene la falta de disponibilidad para hacer las cosas de Dios. Por causa de todas estas cosas, tenemos esa pérdida de disponibilidad de hacer las cosas para Dios, de buscar al Señor. Por eso la falta de disponibilidad nos separa, nos aleja poquito a poco de la presencia de Dios. Solamente Dios pone en el corazón y en la mente ese discernimiento para dejar todas esas cosas y meternos más al fuego del Señor, meternos más a la presencia del Señor. Es difícil, estamos viviendo en tiempos difíciles, pero el Señor está con nosotros y tenemos que desechar todas estas cosas y disponernos a trabajar para la obra de Dios, para que venga un avivamiento en nuestras vidas y en el mundo entero para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Viene también el acomodamiento por causa que están cerradas los templos. Viene el acomodamiento del pueblo de Dios. Viene el acomodamiento y que no voy y estoy así. A mí me ha pasado, pero debemos de levantar las manos caídas y levantar esas rodillas paralizadas, ponerlas a ejercitar en la presencia de Dios, en el fuego de Dios, para que esas cosas no nos afecten ni nos separen de la presencia de Dios, ni nos alejen de ese fuego maravilloso de la gloria de Dios Padre. Entonces el acomodamiento viene a separarnos. Nos acomodamos como quien estamos en unas vacaciones y perdemos el interés de buscar la presencia de Dios. Perdemos el interés de doblar nuestras rodillas y orar frecuentemente. Perdemos el interés de leer la palabra de Dios para alimentar nuestra alma y nuestro espíritu. Perdemos el interés porque creemos que estamos en unas vacaciones. Estamos en un tiempo donde más tenemos que buscar la presencia del Señor. Por esa causa, si no la buscamos la presencia de Dios, podemos quedarnos en el camino. Quedarnos en el camino por causa de eso que entra a nuestra vida.
el desánimo, los afanes de la vida, la falta de disponibilidad para hacer las cosas para Dios, el acomodamiento y entre otras cosas. Así pasa. Pero el Señor es bueno y tenemos que buscar al Señor en espíritu y en verdad. Dijo el Señor, porque el Señor Jehová anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así que hermanos míos, levantémonos en estos momentos que además tenemos que brillar en la luz de Cristo, porque Él nos constituyó luz y sal de este mundo, por lo cual nosotros debemos de estar más encendidos que nunca para poder predicar el Evangelio, que es poder de Dios, por todos los medios, por todas las vías, porque el Evangelio no se detiene, continúa para la gloria del Dios Padre. Amén. Dice el siguiente que escribirse que nos hace tener las manos caídas, sin aquel interés para alabar a Dios, sino que las mantenemos bajas como el ánimo que sentimos, igualmente las rodillas paralizadas, las cuales no queremos arrodillar para orar. Así que necesitamos un quebrantamiento espiritual del corazón, del alma, y para reaccionar y tener de nuevo una disciplina para la exaltación a Dios. Así que si nosotros necesitamos un quebrantamiento del corazón, del alma y del espíritu para poder realmente seguir la disciplina de Dios, de seguir alabar, porque somos hechos para su alabanza y adoración. Bendito sea el Señor. Así que nosotros continuemos y que estas cosas nos den más ánimo todavía, sabiendo que el día del Señor se acerca, ese día donde seremos arrebatados y seremos llevados a la boda del Cordero. Bendito sea el Señor, porque el tiempo está cercano, el día del Señor donde se manifieste con poder y gloria. Como dice Tesalonicense, que los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, si hemos quedado, seremos transformados y levantados y recibiremos al Señor en el aire. Bendito sea el Señor. El tiempo del rapto está más cerca que nunca. Así que voy a leer en Hebreos capítulo 3 del 11 y 12. Hebreos 3, 11 y 12 dice: no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo, a quien quiere. O sea que si viene disciplina a nuestra vida, es porque el Señor nos ama. Si viene corrección a nuestra vida, es porque el Señor nos ama. Debemos nosotros realmente levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, ejercitarnos en el Espíritu Santo para poder seguir alabando y glorificando, haciendo la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Dice el versículo 13: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Bendito sea el Señor. Dice lo que escribí: las sendas de nosotros puede que no estén derechas, mas Dios nos manda a hacer sendas derechas para nuestros pies, sendas donde nos dirijan hacia el Señor Jesucristo. Sendas que tengamos un verdadero camino en Jesucristo de Nazaret, pues como humanos tenemos debilidades que nos pueden ir separando del camino de Dios, debilidades que se introducen para desviar una buena relación con Cristo. Así que hay que someternos y someter todas las cosas a Jesucristo nuestro Señor, para que lo que esté mal se vuelva a
la senda derecha de Dios y sea sanado y restaurado por Dios. Lo que escribí, bendito sea el Señor. Así que nosotros podemos ir en las sendas. En las sendas, mire el mundo cómo va. Dice que al hombre, dice la palabra de Dios, todos los caminos le parecen derechos, pero su fin son de muerte. Así que nosotros debemos realmente observar el camino en el cual vamos. Si vamos en el camino angosto o vamos en el camino ancho. La senda son los caminos. Entonces, Pablo le dice a los hebreos aquí que miremos las sendas y que hagamos sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo no se salga, sino sea sanado, bendito sea el Señor. ¿Por qué les decía eso Pablo? Porque tal vez miraba que iban por el camino de derecho, pero también querían ir por el camino angosto, por los dos caminos. Entonces, tienen que hacer caminos derechos para que lo que es falla en nuestra vida, porque como humanos fallamos, no sigamos el camino de fallar, sino sigamos el camino de derecho que nos lleva a la salvación, a la vida eterna. Puede ser, lo leo nuevo, puede ser que las sendas de nosotros no pueden estar derechas. ¿Por qué? Porque a veces nosotros fallamos. A veces las circunstancias de la vida nos hacen desviar nuestra mirada de las cosas de Dios, nos hacen desviar de lo que realmente es la voluntad de Dios. A veces nosotros tenemos debilidades como seres humanos que nos desvían de lo que realmente es el camino y el evangelio, que es poder de Dios. Así que Dios nos manda a hacer sendas derechas. Esa senda derecha que Jesucristo nos vino a mostrar es el camino a la vida eterna. Por eso Jesucristo dice en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Esa es la senda que debemos tomar nosotros. Haberán cosas, sí, a nuestros lados que querrán obstaculizarnos, querrán desviarnos, querrán que nosotros hagamos otras cosas fuera de la voluntad de Dios, tanto como emocionales, como espirituales, como físicas. Entonces, ahí tenemos que someter todas esas cosas y someternos nosotros mismos a la palabra de Dios para poder derecho en la senda que Dios nos ha venido a mostrar a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el Señor. Sendas que nos dirijan, dice, hacia el Señor Jesucristo. Sendas que tengamos un verdadero camino hacia la salvación, porque los caminos pueden desviarnos. Pues tenemos que tener un verdadero camino, que es el poder y la presencia de Cristo Jesús, que nos guíe por medio del Espíritu Santo. El camino derecho, el camino donde tal vez hayan obstáculos y piedras para tropezar y caer, pero solo no estamos porque Cristo está con nosotros. Tenemos que ser valientes. Por eso la palabra de Dios dice que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Bendito sea el Señor. En el camino puede ser que caigamos. En el camino puede ser que fallemos. En el camino puede ser que hagamos cosas que no son la voluntad de Dios. Pero si nos levantamos y ejercitamos esas rodillas paralizadas, levantamos las manos caídas, el Señor está ahí para levantarnos, arrepintiéndonos y siguiendo caminando en el camino que Jesucristo nos vino a mostrar. Como viene a mi mente Pedro
mirando los discípulos a Jesús caminando sobre el agua en aquella noche en la barca, que iba directo a la barca. Pedro le dijo, si eres tú, permite que yo camine sobre el agua. Él dijo, ven. Pero cuando estaba cerca, él, tal vez por el miedo de la tempestad o la falta de fe, se hundió y él extendió su mano y dijo, Señor, ayúdame porque perezco. Entonces el Señor extendió su mano y lo levantó y lo llevó a la barca. Así muchas veces nosotros tenemos que clamar al Señor más en estos momentos, más en estos tiempos. Si sentimos que nos estamos hundiendo en la mar, alzar nuestras manos y decirle, Señor, ayúdame que perezco, ayúdame que no puedo más, ayúdame que estoy hundiéndome en esta situación de mi vida. Porque hay muchas situaciones que nos quieren desviar y nos quieren hacer menguar en el camino de Dios. Pero Jesucristo está con usted, está conmigo y está con todo aquel que le clama. Porque dice la palabra de Dios que si nosotros invocamos al Señor, Él también nos ayudará. Bendito sea el Señor. Así que Él nos tomará de la mano derecha y nos levantará y nos pondrá en la barca que es el Evangelio, que es poder de Dios, y seguir navegando por estos caminos, por estos tiempos turbulentos, pero solos no estamos. Bendito sea el Señor. Así que nosotros debemos de poner las sendas antiguas por derecho frente a nosotros y seguir caminando. Dice la palabra de Dios, y yo lo repito mucho este versículo, dice, parad por vuestros caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, por la senda antigua. Entonces, ¿qué nos dice ahí? Que nosotros debemos de realmente buscar las sendas antiguas, que es el Evangelio, que es poder de Dios, un camino verdadero a la salvación que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues sigo leyendo, dice, pues como humanos tenemos debilidades que nos pueden separar del camino de Dios, debilidades que se introducen para desviarnos. Muchas debilidades como seres humanos, somos humanos, pasan muchas cosas. Hay debilidades que nos quieren separar del camino, cosas que tenemos que poner frente o ponerlas hacia Dios para que Él sea obrando en nuestra vida espiritual, física y emocional, para que desechemos esas cosas y sigamos caminando por el camino derecho. Dice, una buena relación con Cristo. Así que hay que someternos a todas las cosas, a Jesucristo nuestro Señor, para que lo que esté mal se vuelva a la senda derecha de Dios y sea sanado y restaurado por Dios. Así que si nosotros tenemos cosas, porque como seres humanos tenemos cosas que no son gratas ante la presencia de Dios, ese es un proceso que seguimos caminando. La perfección viene cuando vengamos y seamos arrebatados por el Señor Jesucristo. Y ahí tendremos un cuerpo nuevo, glorificado para la gloria de Dios, un cuerpo que pueda entrar al reino de los cielos. Mientras estamos de camino vamos a estar luchando con todas esas cosas, pero tenemos que seguir caminando en la senda antigua, en el camino derecho, para que aquellas cosas que tal vez nos quieran desviar de la mirada de Jesucristo, entonces sean llevadas y puestas en la presencia de Dios para que sean cambiadas, seamos nosotros restaurados por completo. Bendito sea el Señor. Así voy a leer en Salmos 55, versículos 22 y 23. Dice la palabra de Dios, dice, echad sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición.
a los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Así que el Señor dice que echemos todas las cargas hacia Él. Y todo aquel sanguinario y engañador dice que sus días serán acortados, pero nosotros debemos confiar en Cristo Jesús a pesar de todas las cosas que estamos pasando. Vamos a leer en Mateo capítulo 11 también, versículos 28 y 30. 28 y 30 dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que el Señor también nos dice en este tiempo: seamos mansos y humildes, para que el Señor quite nuestras cargas y hallaremos descanso, porque su carga y su yugo es ligero, dice, de llevar. Bendito sea el Señor. Bueno, ya para terminar, quiero leer el versículos 26 y 27. Dice: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún a una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Wow. Mire, el Señor va a hacer movimientos en nuestra vida espiritual, movimiento en nuestra vida física, movimientos para ver quién está realmente fundamentado en Cristo Jesús. Dice que va a conmover. Y así yo he escrito algo conforme a esta palabra. Dice: ahora, si somos conmovidos en nuestra vida espiritual, ¿cómo probados será que permanecemos de pie o caeremos? Así como son conmovidos los simientes de la tierra y los cielos, así también las pruebas y las luchas que vienen a nuestra vida, así será probado nuestro fundamento, el cual debe estar en Cristo Jesús. Así como pasan estas cosas hoy en día, está probando nuestra fe, nuestra vida espiritual, nuestro fundamento, el Señor. Así como Él conmueve la tierra y los cielos, dice, así nosotros como cristianos, como conocedores e hijos de Dios, tenemos que ser conmovidos por la presencia de Dios, para ver quién permanece, para ver quién es el que permanece de pie o se cae, cuál es el que permanece. Y el que permanece es aquel que pone al Señor Jesucristo primero, el que busca su presencia, el que mira las cosas, pero no teme, porque sabe que es más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo. El que permanece es aquel que tiene su fundamento en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Él es la roca inconmovible. Así que dice que todas las cosas inconmovibles quedarán. Mas si nosotros estamos sobre la arena, puede que caigamos y no nos podamos levantar, solamente si clamamos a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es bueno y grande en misericordia. Pero ¿será que si viene como ver nuestra vida, si viene a conmover nuestro espíritu, nuestra vida espiritual, será que permanecemos de pie o caemos? Usted sabe y yo sé. Por eso es necesario nosotros tener el fundamento. Como dice la palabra de Dios,
que dos hombres hicieron una casa, cada uno hizo su casa. Uno la hizo o la edificó en la roca, otro la edificó en la arena. Vinieron vientos, vinieron azotes de los ríos, vinieron tempestades y la que estaba en la arena fue destruida y grande su ruina, mas aquellos que edificaron en la roca permanecieron en la roca que es Cristo Jesús. Así como dice Pablo a los hebreos, nosotros tenemos que ser probados y vendrá un tiempo donde va a ser conmovido nuestra vida espiritual para ver quién es el que cae y cuál es el que permanece. Por eso también dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que ser probados como el oro y probado lo que hemos edificado. Se le pondrá fuego. Así que a unos serán quemados como hojarascas, otros serán como el fuego para purificarlo. Así que en nuestra vida espiritual, nuestro fundamento tiene que estar en Cristo Jesús. Y Él es el que edifica, como lo dije en el ah, video anterior, que muchos quieren edificar su vida sabiendo que están mal y no le dan la oportunidad a Cristo, ni les entregan su vida a Cristo, sino que ellos quieren realmente edificar su vida a su manera, a su padecer. Pero realmente tenemos que tener a Jesucristo en nuestra vida para que juntamente edifiquemos nuestra vida espiritual para poder llegar al reino de los cielos, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Así que los fundamentos y los simientes de nuestra vida tienen que estar firmes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestro fundamento tiene que estar en la roca que es Cristo Jesús, el que ha venido a ser, dice, la piedra angular, como dije en el video anterior, de nuestra vida, para que sea edificada conforme a su voluntad. Entonces, ¿será que nosotros permanecemos de pie? Así dice la voz de aquel que conmueve todas las cosas, cielo y tierra, como verá también y permanecerán todas las cosas inconmovibles, las cosas hechas, dice Pablo, desaparecerán. Las cosas que no tenían superficiales, en otras palabras, serán que caerán, pero las inconmovibles, las que están tomadas de la mano de Cristo Jesús, nuestra vida que está tomada en Cristo Jesús, nuestra alma y todo nuestro ser tiene que estar tomado de la mano de Dios para la gloria del Señor. Porque aunque vengan luchas y pruebas, dificultades, todas las cosas que nos quieran atacar, si permanecemos, no nos va a hacer caer, sino vamos a permanecer en Cristo Jesús. Yo le animo a que busquemos más del Señor en estos tiempos. En todo tiempo busquemos del Señor para que el tiempo